Yo tengo un nuevo amor. Mi vida tiene un gozo sin igual. Te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Yo tengo un nuevo amor. Jamás imaginé poderlo. Entró a mi barca perdida. Mi vida cambió. Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Siento mi corazón el amor por mundo. Quisiera ver toda la raza humana salva. El llamado a predicar y a los cautivos liberar y a proclamar vida que solo en él puede hallar. Y ahora tengo amor, mi vida tiene Eucaristía de por siempre suyo quiero ser. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor. Mi vida tiene un gozo sin igual. Yo uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi Dios, mi gran amor, mi Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, que la juventud y que la humanidad busque al Señor para tener vida, vida en abundancia. Yo tengo un nuevo amor,
Muy buenas tardes a todos los amigos que en este momento están conectados por www.pregonar.com. Vamos a conectarnos. Hoy vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Cuáles son las manifestaciones de duelo? ¿Cuáles son las diferentes características de duelo que existen? Y tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos hoy a la doctora Nadis Ballesteros Romero, psicóloga, magíster en afrontamiento y manejo de pérdida del Instituto Europeo de Atenas de Madrid, España, terapeuta en duelo, corporación duelo de Argentina. Es su experiencia, psicóloga, terapeuta del grupo Cadenas de Amor de Funeraria Los Olivos, terapeuta independiente en manejo de pérdidas individual y grupal, pasantías en la unidad de duelo San Vicente de Medellín, pasantías en el Hospital de Palma de Mallorca, España, práctica clínica en el Centro de Atención a Duelo de Ciudad Jardín en las Islas Baleares. Actualmente trabaja de la mano con el psicólogo Falak en atención virtual en forma particular y con el voluntariado de la Iglesia Jesucristo de los últimos días. Bueno, también tenemos a mi compañera de set, la persona que permanentemente viene trabajando conmigo, todo lo que tiene que ver la salud mental de los cordobeses, ese apostolado que nosotros hemos hecho. Y antes de entrar con nuestra invitada hoy, una persona de mucha experiencia, voy a presentarles a mi compañera, esa persona que trabaja mancomunadamente conmigo, que hoy es referente del departamento de Córdoba, como es Laura Martínez. Laura, bienvenida a Tu Psiquiatra en Casa. Muchas gracias nuevamente, Eder, bueno, realmente tú has estado bastante interesado en poder aportarle a la salud mental de los cordobeses estos saldos positivos en medio también de todo lo que hoy estamos viviendo. El programa del Psiquiatra en Casa es una realidad debido a las necesidades que hoy existen en nuestra comunidad de atención, de promoción y de prevención de una salud mental óptima, positiva, y de alguna forma el desarrollo de estrategias de afrontamiento que nos permitan adaptarnos también como seres humanos a todos los cambios que hoy nos están demandando, o a lo que la vida también nos está llevando en estos momentos. Claro, evidentemente desde mi rol como referente de salud mental departamental en estos momentos, el enfoque desde el departamento y desde la Secretaría de Salud precisamente son generar aportes, ¿sí? Que busquen propiciar espacios sanos y terapéuticos en pro de la salud mental de los cordobeses, en pro de la salud mental de las familias, ¿sí? De los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos mayores, de los cuidadores que hoy están de alguna manera, como por ejemplo los médicos, las enfermeras que están en primera línea, además de otros roles. Estoy desde la Secretaría de Salud Departamental, pues desde mi experiencia clínica y desde mi formación clínica como tal, también pues claramente es el punto aquí es cuidar la salud mental. Y hoy tenemos a Nadis, que bien lo acabas de decir, ha tenido una experiencia amplia, unos conocimientos amplios, que frente a esto como profesionales la mirada es a integrarnos, articularnos y a generar aportes y estrategias que de alguna manera faciliten el proceso de adaptación a todo lo que hoy como mundo estamos viviendo. Entonces, qué bueno que tengamos a Nadis tan cerca, y de verdad que considero que eres una pieza fundamental con toda tu formación, en todo lo que hasta hoy has hecho y que seguro vas a seguir haciendo, porque evidentemente lo que estamos viviendo hoy como sociedad está generando mucho dolor, nos está obligando a soltar y a perder en algunos momentos y en algunas áreas de nuestra vida. Entonces,
es poder entender el duelo desde un enfoque integral y no solamente desde la pérdida de un ser querido como tal, sino todo lo que hoy como personas estamos obligados también a cambiar y a perder. Entonces, Bueno, bienvenida, Nadia. bueno, yo creo, Laura, que en estos momentos estamos estrenando, también nos estamos reinventando en todo esto que tiene que ver con las tecnologías. Ya le estamos haciendo el programa desde nuestro stream. Y bueno, vamos a presentar a nuestra invitada especial hoy, como es Nadis Ballesteros Romero. Doctora Nadis, bienvenida a Tu Psiquiatra en Casa. Muchas gracias, les doy un cordial saludo, les agradezco mucho la invitación que me han hecho para compartir un tema tan importante en este momento y de tanta necesidad para nuestra sociedad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a recordar quién es Nadie Ballesteros Romero. Nadie es psicóloga, magíster en afrontamiento y manejo de la pérdida de esos seres queridos que en estos momentos, por causas del COVID, por causas del aislamiento, porque no solamente se tiene duelo con las personas que se van. Y hoy vamos a aprovechar este espacio para hablar de los diferentes duelos que existen. Vamos a hacer la primera pregunta, y para que todas las personas que en estos momentos se empiecen a conectar aquí en Tu Psiquiatra en Casa, vamos a preguntarle a la doctora Nadis Ballesteros, ¿qué es el duelo? ¿Qué se entiende por duelo? Bueno, el duelo es un proceso psicológico, emocional, que vive todo ser humano a raíz de una pérdida significativa. Siempre nos hemos enfocado en que el duelo lo vive una persona que ha perdido un ser querido, y ese sería el duelo por muerte, pero tenemos duelo desde que nacemos. Siempre el ser humano está expuesto a vivir un duelo en su vida desde el momento de nacer. Entonces, lo podemos encerrar que es la respuesta emocional y psicológica que tiene el ser humano ante una pérdida significativa. Ese sería el duelo. Y esa es la parte de duelo. ¿Qué puede decir la doctora Laura Martínez? Claro, evidentemente, y como para agregar un poco a lo que la doctora Nadis está diciendo, de alguna forma dentro de nuestra estructura humana estamos expuestos, ¿sí?, a tener procesos de duelo, a tener rompimientos frente a nuestra evolución, ¿sí?, como seres humanos en las diferentes etapas de vida también que llevamos. Entonces, de alguna manera, el diseño de nosotros como seres humanos también trae intrínseco el tener estos momentos, ¿sí?, el tener estos momentos de dolor, de pérdida. Claro, evidentemente hay unos eventos, ¿sí?, del doliente que son claramente más intensos emocionalmente que otros, ¿sí? Y ahí pues ya la doctora Nadia ahora nos va a ampliar mucho más, ahí tiene que ver el tipo de vínculo, el contexto, los simbolismos, los rituales, la espiritualidad que juega un papel fundamental en estos procesos, en los procesos de duelo. Entonces, evidentemente venimos diseñados, ¿sí?, para tener algún tipo de pérdida como tal en nuestra vida. Bueno, doctora Nadis, ¿en qué momento los seres humanos hablamos de duelo? Bueno, como les decía ahorita, cada vez que tenemos una pérdida. Si nosotros empezamos, nuestro primer duelo es cuando nacemos, ¿verdad? Porque ahí tenemos la primera pérdida. Vivimos dentro del vientre de nuestra madre, estamos en una zona de confort, y en el momento que nos desprende, hay unos pensadores que dicen que nacer es la primera muerte, ¿verdad? Porque dejamos una vida que ya teníamos ahí y nos enfrentamos a otra. Ese es un proceso que causa una ruptura total. El niño deja el vientre de su madre, donde está cómodamente por varios meses, y al nacer cree que ha muerto, porque en realidad lo que hizo fue dejar la vida que tenía por un corto tiempo, pero la que tenía. Para nosotros, culturalmente, nos han dicho que el niño tiene que llorar para coger fuerza en los pulmones, que el niño debe llorar para tener la sensación de estar vivo. Otros dicen que es el primer llanto de un duelo, el haber perdido la zona donde estaba. Entonces, ahí seguimos con nuestras pérdidas. Nosotros, lo que pasa es que cuando estamos pequeños,
pequeños, nosotros no alcanzamos a dimensionar que eso es una pérdida significativa y que estamos viviendo un proceso de duelo. Digamos, vivimos un proceso de duelo incógnito. Todo lo vivimos cuando nos mudamos de una casa, cuando nos pasan de un colegio para otro y dejamos a los amigos con los que veníamos compartiendo, cuando nos mudamos del campo a la ciudad y dejamos ese paisaje tan lindo que siempre ha estado con nosotros, cuando nos casamos, cuando dejamos la casa paterna y nos vamos con nuestros esposos, puede ser una etapa muy linda, como la que vive toda luna de miel, toda pareja, pero ahí estamos viviendo un duelo, solo que ese duelo está compartido, pero hemos dejado la casa de nuestros padres, hemos dejado ese nicho, ¿verdad? Hay unos duelos que los han catalogado como ilegítimos, y uno de ellos es la pérdida prenatal o perinatal, las madres que pierden al hijo antes de la etapa de su nacimiento. Hay personas que piensan que una madre no debe tener un proceso de duelo porque ella no conoció ese hijo. Y no es así. Allá hay un duelo con toda la fase, porque ella sí lo sintió, ella sí lo conoció. Lo conoció por medio de las sensaciones, del movimiento, de las pataditas. La madre sí conoció a su bebé. Que no tuvo la experiencia de cargarlo, de bañarlo, de tener un contacto con él ya, de ver su risa, de escucharlo, de olerlo, pero sí hubo una pérdida y por lo tanto sí hay un duelo. Entonces, en el transcurso de la vida, todo lo que para ti es una pérdida significativa y no tiene que ser solamente de un ser querido, toda una pérdida produce un duelo completo con todas sus fases. ¿Qué tiene para anexar la doctora Laura Martínez? Claro, frente a esto, estoy de acuerdo con la doctora Nadi. Realmente estamos expuestos de cualquier manera a momentos de duelo. Y todos estos desprendimientos, pues para agregar un poco a lo que la doctora Nadi decía, por ejemplo, cuando hay cambios de empleo, sí, cuando hay pérdidas laborales, también hay procesos de duelo. Sí, entonces, de alguna manera, toda nuestra vida, sí, o las circunstancias y los contextos en los que estamos involucrados están relacionados, sí, tienen procesos intrínsecos de duelo, que como bien lo dice la doctora Nadi, se dan todas las etapas, pero desde mi experiencia clínica puedo aportar y desde mi formación como psicóloga clínica, es que evidentemente hay unas etapas o hay unos eventos del doliente que, teniendo en cuenta el significado y la intensidad de las emociones, tiene, sí, unas etapas de mayor intensidad y donde la persona se puede quedar mucho más tiempo y hasta en algunos aspectos se ancla emocionalmente, y hay otras etapas que pueden evolucionar, sí, teniendo en cuenta muchos aspectos que estén a su alrededor: red de apoyo, tipo de duelo, características del duelo, momento de vida, ¿sí? Entonces, todo eso al momento de uno como terapeuta en este caso, y la doctora Nadi pues me corrige o me reafirma, cuando vamos a trabajar en duelo, cuando nos llegan pues en estos momentos, que es un motivo de consulta bastante frecuente, ¿sí? Porque se están dando duelos atípicos, ¿sí? Y los duelos vienen cargados también de muchos procesos paralelos, como es el confinamiento, como es las mismas pérdidas que hay alrededor del confinamiento o cambios. No siempre son pérdidas, pero sí cambios, ¿sí? De alguna manera, esto va generando un riesgo para que estos duelos, las etapas o sean más lentas el proceso de ellas, ¿sí? O el dolor, o hay más probabilidades que el dolor se ancle en ciertas etapas, como la negación, ¿sí? Como la rabia. Entonces, y como la depresión también, porque hoy el confinamiento no nos está generando muchas alternativas para poder avanzar. Entonces, evidentemente, como lo dice la doctora Nadi, y yo pues solo quería agregar esto, estamos como seres humanos diseñados y estamos
a pérdidas desde que nacemos. Bueno, la verdad Así es, estamos de acuerdo. Influye mucho, sí, estoy de acuerdo con lo que dice ella, es totalmente cierto, influyen las redes de apoyo, influyen los tipos de pérdida. Pues yo no voy a tener el mismo proceso de duelo porque nos mudamos de un barrio a otro a el proceso de duelo que tendría por la muerte de mi mamá. ¿Verdad? Son procesos diferentes. Las pérdidas son cada una diferente y cada persona la vive a su ritmo, cada persona la toma de la forma como emocionalmente esté preparado para ello. Algo que influye mucho en el proceso de pérdida, de quedarse estancado o seguir, es el vínculo que se ha tenido con la persona o con el objeto con lo que se haya perdido. Ese vínculo es el que no nos deja avanzar cuando ha sido muy, digamos, muy aferrado, ¿verdad? El apego es una de las cosas que por lo general uno tiene que trabajar cuando está en estos procesos de duelo con los consultantes, es trabajar el apego que se tenía con la persona. Diferentes tipos de duelo. ¿Cuántos tipos de duelo existen y cuáles son sus características? Qué pena, me repite la pregunta. ¿Cuántos tipos de duelos existen? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuándo es normal y cuándo se convierte patológico? Bueno, listo. ¿Cuándo un duelo es normal? Cuando nosotros podemos vivir sus fases desde el principio, ¿verdad? Y aquí te tendría que hablar de la fase. La primera es la negación. Y me estoy acogiendo a las fases de Elizabeth Kubler-Ross, que es a la que se apegan todos los psicólogos para trabajar duelo. La primera es la negación. La negación es cuando recibes la noticia, cuando te niegas a aceptar que hay una pérdida, cuando no estás preparado o aún sabiendo que lo más seguro es que tu ser querido va a fallecer porque está en una clínica, porque los médicos te lo han dicho. Pero cuando llega ese momento, te niegas a aceptar que ya no está. Ese momento puede ir entre unas horas, un día, varios días. Y ahí influye mucho el contacto, cuando es por un ser querido que ha fallecido, es el contacto que se tiene con ese ser querido. Por ejemplo, cuando un ser querido fallece y yo tengo la oportunidad de ir a la sala de velación, ver que hay un cofre ahí y que mi ser querido, aun cuando yo no me asome a verlo, sé que está ahí, esa aceptación es más rápida a que si me dicen que mi ser querido se ahogó en el río y su cuerpo nunca apareció. O sea, yo necesito tener algo, ver algo, palpar algo para entrar en una realidad y aceptar que hay una pérdida. No quiere decir que el que no ve el cuerpo no va a superar la etapa de duelo, pero es mucho más fácil y por eso se nos están convirtiendo ahora unos duelos complicados o patológicos o que más, seguramente más adelante vamos a tener muchos duelos complicados porque no estamos viviendo lo que culturalmente para nosotros es importante, el ritual funerario. Ir a la velación, el amigo que llega, tomarnos el café con el amigo, recibir el pésame, recibir abrazos, ir a los cementerios. No solamente a la inhumación o la cremación, sino ir a visitar la tumba al día siguiente, a los otros días. Entonces, esa imposibilidad que tenemos en este momento, lo más seguro, y es el estudio que están haciendo algunos psicólogos, es que a 2021, a nivel mundial, vamos a tener casos de duelos patológicos o duelos complicados. Entonces, ¿cuándo un duelo es complicado? Cuando la persona no puede vivir sus etapas de una forma, digamos, normal, ¿verdad? Vivo mi etapa de aceptación, acepto, luego paso a la segunda etapa, que es la ira, donde yo descargo mis sentimientos con enojo, con reclamo. Mi papá falleció porque mi hermano no lo cuidó, entonces culpo a mi hermano, pero en algún momento también me culpo yo. Y donde más se centra la culpa es en uno mismo. Solo que mi orgullo, mi ego o mi miedo no me permiten decir, me siento culpable. Algunas personas lo dicen, pero por lo general no nos atrevemos a decir, yo me siento culpable de la muerte de mi esposo, sino que siempre me lo estoy reprimiendo, pero sí sé.
o sí me lo creo. Yo soy culpable por esto, yo tuve la culpa, yo pude haber hecho más, yo no debía haberlo dejado salir. O cuando pasan situaciones previas a la pérdida. Por ejemplo, el hijo que salió y antes de salir lo regañé y a mi hijo le ocurre un accidente. Eso es un trauma que nace en una madre. La culpa siempre la va a tener ahí, siempre. Le regalé una moto y se accidentó en la moto, fue mi culpa. Entonces, eso lo hacen de alguna forma duradera y eso está en la segunda etapa. Luego viene una etapa de negociación donde la persona negocia, valga la redundancia, con ellos mismos. Voy a dejar a superar el duelo, yo tengo que dejar esto atrás, tengo que seguir mi vida. Y aquí influye mucho pensamientos personales, ¿verdad? Porque a veces creemos, hay mucha tendencia en un doliente de creer que mi ser querido me está viendo. Yo voy a una fiesta, pero mi ser querido se va a dar cuenta que yo estoy rumbeando cuando él está ya muerto. Muchas personas dicen eso en terapia. Claro, o también que experimentan cierto, o sea, se sienten, perciben cierto grado de juzgamiento de ese ser querido, ¿cierto? Si me Total. quito el luto, si voy a este lugar que cuando él estaba o cuando ella estaba, pues no iba para evitar conflicto, para evitar algún tipo de tensión en la relación que tenía con esta persona que no está hoy, hablando de este tipo de duelo, pues de alguna manera hay esa aprehensión constante de no exponerme a la crítica y al juzgamiento de ese ser querido. Así es, totalmente. A veces eso es muy común y respetando el duelo de las personas que lo están viviendo en este momento, a veces no es que yo no quiera ir a una reunión, es que yo siento ese temor. Yo tengo el deseo de ir, pero yo siento el temor que mi ser querido me va a juzgar. Y también está la parte social. ¿Qué va a decir la gente si dejo el luto? Algo muy importante que se enfrasca aquí y influye, sobre todo cuando la pérdida es de un hijo, la relación sexual. La intimidad tiende a fracturarse porque sobre todo la mujer no se imagina estar en una intimidad y que ese hijo esté viendo de donde está, pueda ver que ella está en una etapa de felicidad cuando él está muerto, entonces se cohíbe. Eso es muy común en las parejas y que tienden muchas veces una pareja pierde un hijo y terminan en un divorcio o en una separación o están en casa pero la relación íntima se pierde, pues la relación sexual más bien porque la intimidad es otra. Entonces cuando nosotros vivimos todas estas fases, ¿verdad? La negación, la ira, la negociación, que la negociación también va acompañada de mucha tristeza. Luego viene la depresión, porque es como donde yo pongo una balanza de lo que voy a dejar, de lo que me espera. Y luego de esa depresión, yo llego a la aceptación, que es cuando yo reconozco que yo tengo que seguir viviendo y que mi ser querido lo sigo amando, pero está allá. Cuando yo vivo esas fases de una forma tranquila, las voy ajustando a mis emociones y las cumplo en un ciclo dentro de lo normal, aunque nosotros no tenemos una fecha para decir aquí se cierra el duelo, estamos hablando de un duelo normal. Pero cuando yo me quedo trancada en una fase, me estanco ahí, hay personas que hace 2 años se les murió el hijo y todavía están en negación, es que yo no puedo aceptar que mi hijo ha muerto. Entonces ahí ya hay un problema. Cuando entre el duelo normal y el duelo patológico está el duelo complicado. Y el duelo complicado es cuando, yo lo decía ahora rato en una charla, y ponía como ejemplo las víctimas del conflicto. Esa gente que hace 20 años, muchos años, cuando hablamos del Palacio de Justicia, cuando hablamos de todas esas personas que de alguna forma desaparecieron en nuestro país, y hay madres después de 20 años con la esperanza de ver algo. Si se acuestan, ¿será verdad? Si está muerto, y qué tal que no esté muerto, y qué tal que se escapó, o cómo murió, cómo sería su muerte, sería que lo torturaron, sería un solo tiro.
Y después, cuando ellas reciben, después de tantos años, reciben esos restos, es donde ellas empiezan a vivir el duelo, donde empiezan a elaborar el duelo, después de muchos años, porque hasta ahí era un duelo complicado, cada fecha que pasaba con esa persona. Entonces, cuando pasamos de ese duelo normal, de ese duelo complicado, viene ese duelo patológico, que es cuando ya esas fases yo no las estoy viviendo normalmente, yo estoy enfocada en una, a mí no se me pasa la ira, a mí no se me pasa la rabia, o somos una montaña rusa de emociones. Me levanto y durante el día vivo toda la fase. Me levanto negando, esto no puede ser, ya a las 10 de la mañana tengo rabia con todo el mundo, en la tarde trato de negociar, en la noche me voy a la cama pensando que qué voy a hacer, tengo que aceptar que mi ser querido no está, entonces ahí vivimos en eso. Pero además el duelo patológico tiene unas características y es que ya la persona no lo está viviendo por sí sola, ya no es suficiente poner de su parte, no es suficiente estar con acompañamiento psicológico, sino que ya ha tenido que recurrir a psiquiatría, a consultas por medicina general, ya me están medicando para dormir, para bajarle a la ansiedad, al estrés, ya ahí puedo hablar de un duelo complicado, o perdón, de un duelo patológico. Para complementar, doctora Laura, Claro, ¿me escucha? claro que sí. Y precisamente hoy estamos en una franja, podemos decir, muy delgada, ¿cierto? Porque es probable que de alguna forma estamos expuestos al duelo complicado, ¿sí? Porque hoy, como bien lo decía la doctora Nadis, el punto aquí es que todo el ritual y el simbolismo que hay alrededor de estos procesos de duelo, que son terapéuticos, que son sanos para poder avanzar en las etapas, ¿sí? En medio de esta pandemia, por ejemplo, están limitados, ¿sí? Y esto debemos entenderlo los profesionales de la salud mental en estos momentos como un reto, ¿sí? Que tenemos y un saldo que de alguna forma, de alguna manera, nos prepararnos para estos saldos que nos va a ir dejando la pospandemia, ¿sí? Y es allí donde, agregando un poco a lo que dice la doctora Nadi, porque considero que ella lo explicó de una forma muy detallada y muy pedagógica, realmente la invitación hoy es precisamente a no incubar las emociones, ¿sí? A no coartarlas, a no limitarlas, sino a que realmente desde la familia, desde los mismos dolientes, podamos generar espacios, ¿sí? Donde comencemos a exteriorizar y a avanzar en este tipo de emociones. Bueno, para la doctora Nadis, aquí tengo una persona que está conectada en estos momentos por la fanpage y nos hace la pregunta Claudia Vidal Guerrero. En estos momentos en los que muchas personas están perdiendo varios seres queridos a causa del COVID, ¿cómo es posible asumir este duelo? Bueno, hay algo que caracteriza el duelo que estamos viviendo y es que nosotros estamos viviendo un duelo social. Este duelo o estas pérdidas que estamos sufriendo a nivel de ciudad, de departamento, de nación, a nivel universal, estas pérdidas nos pegan a todos. Si no fue alguien de mi familia, es alguien del vecino, del amigo, y eso nos hace de alguna forma ser solidarios con el dolor. ¿Cómo vivimos nosotros este duelo? Como les decía ahorita, estos duelos no son fáciles porque nos están de alguna forma prohibiendo, y no quisiéramos que fuera así, pero toca que sea así, tenemos que ser respetuosos de esas normas, pero nos están prohibiendo estar con nuestro ser querido. Este duelo que nosotros estamos viviendo en este momento nos toca más allá, porque es que nosotros no estamos teniendo un solo duelo.
estamos teniendo varios a la vez. Ya de por sí estamos perdiendo, para algunos, y lo dirían los adolescentes, perdimos la libertad, porque estamos aquí encerrados, porque ya no podemos salir. Las personas que estaban acostumbradas a esa vida social, sienten que tuvieron una pérdida. Tenemos la pérdida, algunos, de la estabilidad laboral. Y esto también nos lleva a perder la estabilidad económica y por ende la estabilidad emocional. Entonces, una pérdida tras otra. Cuando nosotros perdemos un ser querido, es una pérdida más, no es la pérdida que me va a producir un duelo, es una pérdida más en todo este duelo que estoy elaborando. ¿Qué pasa ahora desde que inició la cuarentena en marzo? Yo estoy viviendo pérdidas y estoy elaborando duelo, pero como estoy en el agite del día a día, todos los días es algo nuevo, todos los días una incertidumbre, una pregunta, algo, yo no me he dado cuenta de todas las pérdidas y de todos los duelos que he empezado a elaborar y cuál se me está, de alguna forma, asumiendo al otro, se me está uniendo al otro. En estos momentos, cuando nosotros perdemos un ser querido y que no tenemos la posibilidad, para los que están muriendo por COVID, no tenemos la oportunidad de estar con ellos, lo que le hablaba ahorita, los rituales, esto me llega a tener un proceso de negación más lento o a profundizar más en mi dolor. Para esto que estamos haciendo, recomendaciones, vivir duelo en la intimidad. ¿Cómo lo vivo? Con la gente con la que estoy. Me tocó vivir un duelo con 3 personas, que es lo que hay en mi casa. Con esas 3 personas yo trato de unirme. Afortunadamente, yo le digo a mis hijos, yo no me imagino que esta pandemia nos hubiera llegado 20 años atrás cuando no contábamos con estos medios. Afortunadamente ahora tenemos las redes sociales, podemos estar por Zoom, por Meet, por muchas formas, y podemos hacer, las personas que son católicas, hagan su rosario todas las noches, conéctense con su familia que están en otros países, en otros municipios, invítenlos y hagan la reunión, no importa de la religión que sea. Y si no pertenecen a ninguna religión especial, hagan noches de familia, conéctense en redes y vivan en la intimidad de la familia el dolor. Siéntense, hablen de esa persona, traigan a colación a la persona que ha fallecido. Murió el abuelo, nos sentamos. Y si yo me acuerdo de una historia del abuelo cuando fuimos a la finca, cuando subimos el burro, se la cuento a mis hijos. Cuando yo estaba pequeñita, el abuelo me llevaba en un burrito, y tráiganle todo eso a los hijos a colación. Cambiemos el televisor, cambiemos la incertidumbre y la tristeza por un momento de armonía. Así ayudamos de alguna forma a vivir el ritual en familia, porque es que los rituales funerarios en lo que ayudan en realidad no es en sí en tener un altar, en las velas, en el rosario, eso es importante, pero lo importante, más aún, lo importante es la unión familiar. Cuando yo estoy en este proceso de duelo, perdí un ser querido y viene la familia, vienen los amigos, me dan el pésame, siento el abrazo, siento que la gente está ahí. Cuando me acompañan en el funeral, eso es significativo para mí y eso hace que el duelo para mí empiece de una forma más llevadera, más normal. Entonces, como ahora no tenemos esa oportunidad, con la familia vamos a tratar de llenar eso. Con los niños, que hay que involucrarlo. Yo insisto en el tema de los niños. Uno va a una funeraria y usted ve puro adulto. Oye, y esa persona no tenía hijos, no tenía nietos, no tenía sobrinos. No, porque para nosotros, nuestra cultura, los niños no deben estar en un funeral. Claro que sí. Nosotros debemos hablar de muerte con los niños desde que están pequeñitos. Nosotros debemos aprovechar que si se nos murió el perrito que teníamos en la casa, yo aprovecho y le explico al niño la muerte y el proceso de duelo. Y vamos a hacer una ceremonia y lo vamos a enterrar porque era un ser querido. Cualquier cosa, un pajarito que se murió, un pollito que se nos murió, aprovechamos y le hablamos con los niños el tema de la muerte. Y así los involucramos en estos espacios que ahora, en este momento, son significativos. Toda la familia se debe integrar. Bueno, por acá tengo una pregunta para la doctora Nadis. La hace el doctor Jorge Raúl Ochoa Guerra. ¿Cómo lidiar con el duelo cuando además los vecinos te estigmatizan como un contagio de COVID-19
¿Por qué tu familia? Porque tu familia murió por él. Bueno, el duelo por la pérdida de ese ser querido es el mismo, ¿verdad? Lo vamos a vivir en nuestra intimidad, lo vamos a vivir con el dolor que nos produce la pérdida de un ser querido. ¿Qué nos toca enfrentar o afrontar en esta situación, ¿verdad? Es que hay poca empatía. Y esto a nivel social y a nivel cultural lo estamos viendo. Nosotros no estamos siendo empáticos, nosotros no estamos siendo solidarios. Entonces creemos y estigmatizamos a la persona que murió de COVID o que el familiar, porque creemos que nosotros estamos dentro de la esfera y no nos va a tocar. Eso hoy es tan normal, o sea, es algo que nosotros no pedimos que nos sucediera. Nadie quiso estar aquí, pero nos tocó. Y como me tocó, como decía mi abuelito, me tocó estar en la fiesta, entonces bailo con el que me saque. Así nos va a tocar. Nosotros en estos momentos estamos viviendo unos casos, por ejemplo, cada quien tiene su opinión. Hay gente furiosa por las medidas que toma el gobernador, que toma el alcalde, no están de acuerdo que pongan toque de queda, que pongan los aislamientos en los que estamos. Entonces, eso se molestan y salen. Y está la otra mitad que sí las cumple, entonces se molesta con el que va por la calle, entonces nos molesta el señor que va con la moto, nos molesta el que vende aguacate, y a veces no alcanzamos a dimensionar que ese señor que va con la venta de aguacate no lo está haciendo, él no se quiere arriesgar. Quizás la venta de 2 o 3 aguacates es el desayuno de sus hijos, pero nosotros no alcanzamos a ver más allá, porque yo tengo el huevo y el pan para el desayuno mío y de mis hijos, entonces a mí no me importa si la otra persona lo tiene o no. En este momento, nosotros tenemos que ser más solidarios, entender por qué ese señor de 70 años va vendiendo platanito y entender por qué el gobernador y el alcalde están tomando medidas estrictas. Yo tengo que poner en una balanza estas dos cosas y entender que la una me protege, pero que la otra también es necesaria. Entonces, estamos poniendo una barrera en estas personas cuando deberíamos ser solidarios. Mi vecino murió de COVID, ¿qué podría hacer yo? No puedo bajar e ir hasta allá porque debo protegerme y proteger a mi familia. Antes de estigmatizar, yo debería hacer una llamada a ese vecino. Una llamada donde yo no le voy a decir lo siento mucho, sentido pésame, una llamada donde yo le voy a decir, vecina, no puedo estar con usted físicamente, pero desde acá yo le estoy mandando mis condolencias, yo le estoy diciendo que puede contar conmigo, si usted no puede salir, vecina, ¿qué necesita? Necesita una diligencia, es estar ahí, porque la persona cuando recibe el pésame, lo que necesita no es lo que nos enseñaron a nosotros culturalmente. Cuando pequeña yo iba con mi abuela, con mi mamá y parecíamos una gallina con los pollitos. Sentido pésame, sentía lo siento mucho, y la gente, gracias, gracias, gracias. Cuando en realidad esa frase es vacía. La gente a veces no necesita una palabra, la gente necesita saber que ahí está. Y yo a veces le digo, hay personas que me dicen, es que no sé qué decir. Cuando viene un pésame, yo me bloqueo. Pues no diga nada. Si tiene la oportunidad de darle un abrazo, denlo. Y si no le puede dar el abrazo, mándele un mensaje, hágale una llamada y dígale, aquí estoy contigo, quiero acompañarte, dime para qué te soy útil, en qué te puedo servir. Y eso si es una condolencia, si es un pésame, si es algo que a la persona le va a llegar al corazón. Entonces yo creo que a nivel social, a nivel de comunidad, de municipio, de departamento, nosotros tenemos que pensar más en el todo. Y pensar que si hoy fue mi vecino, quizás mañana sea en mi casa donde ocurran estas pérdidas. Y todos estamos expuestos. Las personas que están muriendo de COVID no pidieron morir de ellas. Esas personas también querían vivir. Esto es algo que está, como quien dice, en el ambiente. Esto es una ola que nos puede arrastrar a todos. Entonces sí hace falta más empatía, más solidaridad, más estar sintiendo lo que es. Doctora Laura, para seguir aumentando esta problemática sobre la cual estamos hablando hoy, una problemática que nos está tocando a todos, nos está afectando a todos, como es el duelo. Claro, doctora Nadis, yo le quiero hacer una pregunta. Para usted,
¿cuáles son los mediadores del duelo? ¿Qué nos ayuda? Porque mire que usted nos viene hablando y me parece muy oportuno de la empatía, de la solidaridad, del colocarnos en los zapatos del otro. Para usted, ¿cuáles son esos aspectos o esas variables que de alguna manera nos pueden facilitar o nos pueden ayudar a avanzar o a vivir nuestro proceso de duelo de una manera sana? Bueno, mira, algo que es importante y es que se debe vivir en familia y se debe vivir con los amigos es la comunicación. Tomar primero conciencia en lo que estamos. Tomar conciencia que estamos frente a una situación que, como les decía ahorita, nadie quiso estar ahí, nadie pidió pertenecer en ella, pero de golpe nos tocó. ¿Qué nos toca ahora? Asumir que estamos enfrente de una situación. Debemos entender que hay una situación que es crítica, que es grave, pero que yo hago parte de ella. Yo tengo que reconocer que hay un problema y que yo hago parte de ese problema. ¿Qué tengo entonces yo que hacer a manera individual? Yo decido qué tanto me afecta a mí la situación, qué tanto me afecta el problema, la situación emocional. Yo tengo que asumir y tomarla de un lado y del otro poner mi punto de vista y decidir quién domina a quién. ¿La situación me domina a mí o yo domino la situación? Cuando yo como persona, de manera individual, tomo conciencia de la crisis que estamos viviendo y que yo tengo que aprender a vivir en ella, entonces también debo transmitírselo a mi familia, a mis hijos, y debo enseñarles en ese proceso que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser solidarios. Hay familias que han hecho obras maravillosas en esta pandemia, que se han preocupado por regalar unos almuerzos, que han visitado, que han sentido el dolor del otro. Entonces, a eso debemos apuntar todos. Y en familia nosotros nos podemos sentar, hacer las noches de hogar, hacer noches de familia, analizar la situación y enseñarle a nuestros hijos. A veces nuestros hijos nos dan lecciones a nosotros de solidaridad, de convivencia. Y cuando nosotros nos empoderamos de eso y nos ponemos al frente del problema y podemos ser empáticos con los demás, yo creo que esto lo llevamos de una forma mejor. Cuando nosotros aprendemos a vivir en comunidad, cuando yo decido no darle la espalda a mi vecino, cuando yo decido entenderlo y entender. A eso también se apunta la inteligencia emocional. Cuando yo soy capaz de entender mis emociones y entender la de la otra persona. Cuando yo sé escuchar sus emociones sin necesidad de que esa persona me diga estoy mal, con sus gestos, con su cara, yo sé que esa persona está mal. Entonces ahí, a eso debemos apuntar todos los seres humanos. Y ojalá en mi Córdoba, que a veces uno entra a las redes sociales y uno ve más crítica, más problemas, más juzgamiento que solidaridad. Eso nos hace falta a los cordobeses, ser más solidarios. Claro, y además como departamento también venimos de muchas desesperanzas, ¿no? De desesperanzas en lo institucional, en lo comunitario. Entendemos pues que hemos sido un departamento golpeado por la violencia, ¿sí? Y de alguna forma todas estas variables sociales y contextuales influyen en la salud mental. Cierto, y como bien lo decía, doctora, el duelo social al que hoy estamos expuestos está aflorando también secuelas y saldos de otros procesos de duelo que veníamos también experimentando. Cierto, yo le agrego un poco a, a poder, al todo lo que hoy está usted manifestando, como es el desarrollo de la solidaridad y de la empatía. También yo lo puedo de alguna manera
También agregar las características de personalidad que cada uno de nosotros tiene, ¿cierto? Dependiendo nuestro temperamento, nuestros rasgos de personalidad y nuestro carácter, también van a ser las manifestaciones que tengamos las manifestaciones psicológicas dentro de nuestro proceso de duelo, que es también Así muy es. importante. Bueno, doctora Laura, usted está trabajando en este momento en el departamento de Córdoba. ¿Qué está haciendo la Secretaría en estos momentos para ayudar a todas estas personas que en estos momentos están pasando por un momento de duelo, de confinamiento en los hogares, y cómo están trabajando la parte de salud mental? Ok, bueno, entendemos que tenemos una gran aliada que es la gestora social, la doctora Marta, es psicóloga de base, lo cual ha sido un hit que ella lo sea porque realmente el valor que le da la salud mental es mucho mayor. Por lo tanto, consideramos que en esta nueva administración, por supuesto que la salud mental va a ser atendida y va a ser realmente desde la Secretaría de Salud Departamental es uno de los eslabones más importantes dentro de este proceso, dentro de la misma Secretaría de Salud. ¿Qué venimos haciendo? Las personas, pues los dolientes, de las personas que hoy han fallecido por COVID, somos un equipo de salud mental que varias psicólogas que lo que pues estamos realizando apoyo telefónico individualizado a cada uno de los familiares, y desde la otra semana vamos a tener unos espacios virtuales abiertos a la comunidad donde vamos a hablar sobre el duelo, etapas del duelo, aspectos prácticos de cómo tú puedes, como bien lo decía la doctora Nadia, hacer ejercicios que faciliten el avance en las etapas de duelo, las tareas dentro del proceso de duelo, el rol de la familia dentro del proceso de duelo. Y además de eso, tenemos desde Secretaría de Salud Departamental una línea de atención en salud mental, el numeral 278, es una línea 24/7, ¿sí? Donde estamos un equipo de psicólogas atendiendo las necesidades de las familias relacionadas no solo con duelo, con violencia intrafamiliar, con todas los síntomas y las secuelas psicológicas pues que hoy está dejando el confinamiento y también desde ahí estamos ahora pues también vamos a iniciar desde este mes de agosto unos espacios virtuales de capacitación a los profesionales de la salud en todo lo relacionado con duelo, primeros auxilios psicológicos, cómo dar una mala noticia, ¿cierto? Porque hoy son los intensivistas, hoy son los auxiliares de enfermería, hoy son las enfermeras jefes, los médicos de turno, que de alguna forma son los que se están enfrentando, así como se enfrentan al COVID, también se están enfrentando a dar esa mala noticia, ¿cierto? Que la doctora Nadie, creo yo que, bueno, me corrige si estoy equivocada, pero considero que desde ahí un aspecto que se puede ver como un aspecto de información, pero desde ahí comienza a caminar o a tomar mucha más fuerza el proceso de duelo. Entonces, tenemos desde Secretaría de Salud estos espacios virtuales y también, como les decía, unos espacios virtuales para la comunidad, unos espacios psicoeducativos, donde lo que buscamos realmente es comenzar a mostrarle a la comunidad de que realmente, de que estos procesos debemos vivirlos, necesitamos vivirlos, ¿sí? Y también a los grupos, a las redes de apoyo, poder ir entendiendo las reacciones emocionales y todas las situaciones todas las conductas que están alrededor del doliente, todas las estrategias que se pueden tomar y así desmitificar el duelo, porque yo, por ejemplo, lo he vivido en mi consulta desde hace más de 9 años, y es que la persona con duelo, la persona en proceso de duelo o el doliente, eh, es, llega un momento donde es una persona juzgada por sus mismas redes de apoyo, descalificada,
criticada, ¿sí? Porque si pasó un año y, como lo decía la doctora Nadie, comienza a tener ciertas actitudes o se mantiene o se mantienen las mismas actitudes que pueden dar muestra de un duelo complicado, ¿sí? Esta red de apoyo que que lo ayuda, que lo ha acompañado, que ha estado con la persona, también se convierte en algún momento en esas figuras de presión psicológica, de juzgamiento, de crítica, porque comienzan, por decirlo así, a contabilizar el tiempo. Ya pasó un año, ya pasaron 2 años, ya pasaron 3 años, ya para ese momento ya se tiene, entre comillas, como unos criterios de qué debe ser la persona para ese momento. Ya debió tal cosa, ya debió avanzar en tal cosa. Entonces, con estos espacios psicoeducativos, lo que buscamos es poder también transmitirle a la comunidad, ¿sí?, cuáles son las características del duelo, de las diferentes etapas de las que hoy ha hablado la doctora Nadie, y que podamos ir entendiendo la normalidad del proceso. Así es, algo que quería anotar y es algo curioso, diría yo, cuando yo empecé a trabajar en duelo hace muchos años y me encontré con la sorpresa que yo pensé que yo estaba como innovando en algo. Yo decía, ¿por qué la gente cuando muere no tiene apoyo psicológico? ¿Por qué llega hasta el proceso, la funeraria, de dejarlo ahí? Y cuando yo empecé a investigar me di cuenta que esto es un tema que aquí en Colombia es relativamente nuevo. Aquí tenemos la unidad de duelo San Vicente en Medellín, que tiene 20 y pico de años, pero ellos atienden exclusivamente duelos por muerte, no otro tipo de duelo. Pero que en Europa esto nos lleva años luz. Europa esto es muy bien. Cuando yo empecé con esto y quise estudiar y me tocó capacitarme en el exterior, porque aquí en Colombia no hay una universidad que te ofrezca especialización en duelo. No la hay. Hay un curso en la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, un curso de 72 horas, es lo que hay aquí en Colombia. Cuando yo me capacité y fui a Europa y vine, yo empecé a tocar puertas en las clínicas, no para que me dieran un trabajo, para capacitar al personal de salud. Porque a veces nos encontrábamos que la noticia la daba el vigilante. Y no solo en el caso de muerte. Aquí uno se encuentra con casos de que la persona le van a amputar la pierna y el médico se lo dice así. Y a mí me pasó con mi hijo. Cuando mi hijo tenía 10 años, le iban a amputar el dedo y el médico llegó y dijo, no, esto va para cirugía, ese dedo hay que amputarlo ya. Entonces, la noticia como la recibió mi hijo fue impactante. Y así como la recibió él y que ni siquiera había necesidad de amputar, porque afortunadamente llegó otro cirujano y dijo, no hay necesidad. Pero eso es un día a día en las clínicas. Y ahora alguien muy cercano de una clínica me dice, oye, eso que tú nos ofreciste hace tanto tiempo, lo estamos necesitando ahora. Porque es que no solo no poder dar la noticia como se debe, sino que es un médico que viene cargado de toda esta situación también. O sea, no es solo llegar cuando muere un paciente normal antes de la pandemia, podía llegar con más facilidad, su ser querido, pasó esto, pero es que ahora se le murió uno y se le murió el otro y está pendiente de que el otro, entonces él también emocionalmente está lleno de muchas cosas. Los mismos psicólogos a veces tenemos que prepararnos más en el tema del duelo. Creo que nos hace falta todavía una chispita, porque es que aquí yo le decía a mis compañeros, me reunía con psicólogos, yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, yo soy especialista en esto, yo decía, yo en duelo, todo el mundo es okay. O sea, yo me sentía como, ¿será que esto mío nunca lo se va a tomar en serio? Y ahora yo digo, Dios, gracias porque un día me pusiste esto en la mente, porque ahora a nivel particular en mi consultorio, a nivel de familia, por medio de voluntariados, estamos ayudando a la gente a sobrellevar esta etapa tan difícil que estamos viviendo todos. Ahora podemos darle la mano al vecino, al amigo, al que llama, a veces no alcanza el tiempo, pero ahí estamos y podemos decirle a la gente que sí se puede salir de eso, que sí podemos en un momento llegar a elaborar nuestro duelo sin que se convierta en patrimonio. Y a mí me parece, tuve la oportunidad de estar hace un rato con la doctora Marta, la gestora social, me parece que está haciendo un trabajo maravilloso y si están de la mano de la Secretaría de Salud, lo que están haciendo es supremamente bueno.
yo le decía a ella, qué bueno que nos fuéramos a las masas y empezar a trabajar con las instituciones educativas. Las consultas que nosotros tenemos ahora por niños son muchísimas. El mayor porcentaje por duelo que estamos atendiendo son niños. Y esos niños están todo el día al frente del computador recibiendo clases, pero su papá murió hace 2 días, murió su abuelito, son varias pérdidas, pero ahí están. Entonces, qué bueno que nosotros lleguemos a las instituciones educativas y tomamos 3 grupos, estudiantes, padres de familia y el docente como tal. Que a veces el docente le toca hacer el papel de psicólogo frente a ese niño que ha sufrido una pérdida, o frente a la madre de familia que le llama a decirle, profe, que mi esposo murió y entonces el niño tal. Y el profesor necesita las herramientas para poder llegar a esa persona que está sufriendo el duelo por una pérdida y tener las herramientas necesarias para ayudarlo en ese momento. Por lo menos a prestar primeros auxilios psicológicos. No se escucha. Ahora sí me están escuchando. Bueno, por aquí me llegó una pregunta que me hace Luisa Vidal. ¿El matrimonio puede ser considerado como un duelo y cómo superarlo? Bueno, el matrimonio como un duelo, no. El matrimonio vive un duelo inicial que yo les decía ahorita. Cuando nos casamos y salimos de casa tenemos una pérdida, ¿verdad? Ahí hay una pérdida porque dejamos el núcleo familiar primario. Hay un duelo cuando tenemos un divorcio, cuando hay una separación. Ahí sí hay un duelo, porque tuvimos una pérdida, porque mi esposo murió, porque mi esposo me abandonó, porque fue la mujer la que se quiso ir. Y ahí hay un duelo que tiene que afrontar no solamente la pareja, sino los hijos si quedaron. Y hay un duelo de ambas partes, del que deja y el dejado. O sea, no es que el que se fue, él no sufrió, no. Claro, porque él también construyó un hogar pensando en formar una familia. Cuando uno se casa, uno siempre visualiza que es para toda la vida. Y si en algún momento tomó la decisión de irse, fue porque ya venía viviendo algunas pérdidas emocionales de la situación que haya sido. Entonces, ahí se elaboró el duelo. Dicen personas que han vivido por esto, han pasado por estos duelos, que a veces es más difícil superar el de una separación que el de una muerte. ¿Por qué? Porque cuando la persona está muerta, uno de alguna forma tiene que hacerse la idea de que no lo va a volver a ver. Pero cuando hay una separación, siempre está la ilusión que quizás vuelva y entonces empiezan a hacer cosas, y más si hay un apego, lo que le hablaba ahora Gato, si hay un apego, si hay una dependencia, si el esposo se va y en la casa todos dependíamos económicamente de él, o si hay una dependencia emocional, ay, es que mi esposo es el que me jala, es que mi esposo es el que me da ideas, es que mi esposo es esto. Entonces empezamos a sufrir un duelo que a veces se extiende. Hay parejas que llevan 2 años de separado, que ya el que se fue se casó y todavía el que está en la casa está viviendo el duelo. No lo ha podido elaborar. Siempre tiene una ilusión, la esperanza de que algún día quizás vuelva, que algún día quizás nos volvamos a unir. Pero ahí sí hay un duelo y se vive con todas las etapas. Y la más fuerte en la separación es la negación. Claro, realmente el matrimonio, y estoy de acuerdo con la otra Nadie, el matrimonio no representa un duelo, pero sí representa una pérdida porque hay un cambio, ¿sí? Y por otro lado, es claro que en los procesos de separación y de divorcio es donde realmente se presentan las etapas del duelo, ¿sí? Y si bien dentro de estas etapas la negación claramente es la que es llegar a la negación, o más bien poder avanzar hacia la siguiente etapa, ¿sí? Posterior a la negación, habla de que realmente ya hay expectativas que tú has ido aterrizando o que has aterrizado. Ya para ti hay una aceptación de la realidad, ¿sí? Con rabia, con impotencia, con emociones de cualquier tipo o sentimientos de cualquier tipo, pero ya hay para ti un avance
¿sí? En esas ilusiones, ¿sí? Y en esas expectativas de ese proceso anterior del que tú vienes, que es el matrimonio. Entonces, evidentemente, ahí hay lógicamente que entender que cuando hay divorcios, cuando hay separaciones, hay movimientos, ¿sí? De decisiones, de emociones que generan ¿sí? Algún tipo, lógicamente, de alteración en la salud mental de la persona. Por eso, realmente como sociedad y como mundo, también estamos invitados a mirar el divorcio o las personas separadas y las personas divorciadas desde una connotación distinta, ¿cierto? Menos crítica y más empatía y más acompañamiento con este tipo de personas. Sí, porque generalmente en los procesos de separación y de divorcio se toman partidas, ¿sí? Hay, hay ciertas parcialidades que generan daño a las dos personas, tanto al que se va como al que se queda, como lo dice la doctora Nadie. ¿Querías decir algo, doctora Nadie? Sí, aprovechando este tema que tenemos de pareja y de separación, yo ahorita les hablaba que hay un duelo ilegítimo, ¿verdad? Está el legítimo y ilegítimo. Entre eso les hablaba de la pérdida perinatal. Está, por ejemplo, el duelo de mascotas. Mucha gente no acepta que yo tenga un duelo por mi perrito, por mi gatito, eso la gente, la sociedad no lo acepta. Solo pues los que le gustan los animales. Pero otro duelo ilegítimo que hay es el de las amantes y el de las parejas gay. Si yo no estoy de acuerdo con una relación entre dos personas del mismo sexo, eso no me quita a mí juzgar que cuando uno de ellos muera, el otro tenga que sentir un duelo. Ahí hay un duelo real y legítimo, totalmente legítimo, solo que socialmente nosotros no lo aceptamos. O cuando en una relación de pareja y hay un amante o un amante, persona entra en duelo y quizás más crítico, porque hemos tenido experiencia de personas, señores que tienen dos hogares y quien está en el funeral es la esposa y quien recibe las condolencias es la esposa. Y la otra señora que no puede ir porque socialmente no fue aceptada como mujer del Señor. Esa señora también está viviendo su duelo. Y ese duelo es legítimo. Y así encontramos muchos otros que la sociedad no acepta, pero que son legítimos. Bueno, la verdad, todas las personas que en estos momentos están conectados, vamos a seguir ahí, vamos a seguir compartiendo. Ya estamos ya casi llegando al final de el programa, más que todo el programa que hemos llamado hoy, el duelo, por su programa El Psiquiatra en Casa. Pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe alguna forma de duelo que requiera tratamiento y cuáles serían esos factores protectores? A ver, todos los duelos empiezan por manejarlo la persona como tal. O sea, decir, ¿este duelo requiere tratamiento? No, yo inicio un duelo. En el transcurso de ese proceso, de esa elaboración, si pasa algo como lo que hablábamos ahora rato, me quedé estancada en una fase, me quedé estancada en la negación, en la ira, no he podido aceptar después de tanto tiempo, es posible que yo necesite un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, que es posible que necesite ayuda profesional y de acuerdo a las características, a veces se vive mucho la ansiedad y la depresión de forma bastante brusca, por decirlo así, donde la persona llega a un estado emocional que no puede controlar y que a veces lo que recomienda el psiquiatra o el médico es darle pastillas para dormir, para bajarle la ansiedad, para bajarle la depresión. Pero eso no lo sabemos, o sea, es que a veces una persona fallece y enseguida la familia llama. Doctora, lo que pasa es que el niño necesita. No, el niño y todos están viviendo el duelo como lo deben vivir. Es que llora mucho, claro, si se le murió la mamá que esperaba. Es que vive yo, claro. Y el duelo, el llanto es terapéutico. Nosotros en nuestra sociedad acostumbramos a calmar a la persona, no llore, no, ya, y siempre la persona va a llorar y entonces estamos ahí, no, ya cálmate. O siempre metemos, que son frases que no se deben usar, es que tienes que pensar en tus hijos, que tú tienes que ser fuerte por tu mamá. No, mi mamá también que llore, claro. Si se murió mi papá,
Y mi mamá es la viuda, pues lloremos juntas. Era tu esposo y era mi padre. Yo no puedo controlar el llanto. Entonces, a veces consultan por eso, pero el llanto es normal. Ahora, cuando empiezan patologías, claro, hay que buscar ayuda. Yo a veces hay pacientes que no es que los rechazo, sino que a veces le digo, mire, por lo que usted me está consultando y tenemos la sesión, es normal. Y bueno, yo diría, me puedo ganar con esta persona tantas sesiones, pero siendo honesta y la parte ética es decirle, mire, lo que usted está viviendo está dentro del proceso normal, usted puede llorar, o a veces cuando consultan, es que mi hijo, mire, su hijo está viviendo así y así y así, y démosle un tiempo y esperemos que labore, y la persona termina elaborando su duelo sin necesidad de ayuda psicológica. Un duelo que a veces tiende a buscar, o que se vuelve un poco complicado, es el duelo por suicidio. Porque las muertes violentas, y dentro de ellas nosotros a las muertes violentas le llamamos al suicidio, a los accidentes y a los homicidios. Dentro de estos tres, que son inesperados, y la persona entra en una etapa de negación, de dolor, de shock, el suicidio es el más fuerte, porque ahí se nos vienen los interrogantes, y ahí también se reactiva lo que les hablaba ahora rato, la culpa. ¿Por qué? Porque una cosa es que salió y un carro lo atropelló, una cosa es que alguien le dio un tiro. Él no buscaba morir. Pero un joven de 7 años, de 17 años que se ahorca, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Qué hice mal? ¿Dónde fallé como madre? Y después del suicidio de un hijo vienen dos cosas. Vienen ideas suicidas de la madre o del padre o del tutor, quien lo tenga, y viene separación por parte de los padres. Y un estudio que hubo en Costa Rica dice que el 80% de los padres que han tenido la pérdida de un hijo por suicidio tienden al divorcio. Porque entonces fue tu culpa, no, fue tu culpa, es que tú no le prestaste atención, es que tú hiciste esto. Y entonces la culpa entre los padres los hace tener una fractura en la relación y prefieren separarse. O esa madre que nunca superó, ¿cómo yo voy a superar tan fácil que mi hijo o mi hija de 15 años se suicidó? Eso para mí es muy duro y vuelve lo que hablábamos ahora rato. Yo no puedo tener una relación íntima, yo no puedo tener una relación bien con mi esposo cuando mi hija, que no sé por qué tomó esa decisión, me puede estar juzgando. Ahí esa pregunta es más repetitiva. Esto es uno de los duelos más fuertes, cuando es por el suicidio y sobre todo de un hijo y si ese hijo es joven. Doctora Laura. Claro, considero que para agregar un poco a lo que dice la doctora Nadi, el duelo por suicidio realmente complejiza todo, porque el suicidio no es una mentira para nadie, que sigue siendo un mito, ¿cierto? Sigue siendo esta familia, ¿sí? Que está viviendo esta muerte, como bien lo decía la doctora Nadi, la muerte por suicidio, los homicidios, los accidentes, ¿sí? Al ser muertes inesperadas generan un impacto psicológico distinto y más fuerte, ¿sí? Y no podemos perder o no podemos dejar a un lado que hoy existen patrones de pensamiento, patrones culturales, patrones contextuales que de alguna forma influyen positiva o negativamente en estos procesos de duelo. ¿Sí? Entonces hoy no podemos categorizar que todo duelo por suicidio es complicado o es patológico. Pero sí, para nosotros como terapeutas existe una posibilidad que al ser ese tipo de muerte, ¿sí? De la forma en la que sucedió, genera un riesgo para un duelo complicado y en algunos casos para el duelo patológico. Además de que en la muerte por suicidio, como les decía ahora, desde mi punto de vista y desde mi lectura, la característica de ser inesperada, ¿sí? Sea por el método que haya sido, sea por ahorcamiento, sea por envenenamiento, sea por uso de arma de fuego, ¿sí? Por de pronto el tirarse a un carro, ¿sí? Sea por el método que sea, pero genera una soledad también y un abandono por parte de los demás.
¿sí? Porque como lo decía la doctora Nadi, yo estoy de acuerdo con ella, ¿sí? Esto genera realmente una culpa. La culpa considero yo que se exacerba, se aumenta y eso genera mucha más soledad y poco acompañamiento por parte de los demás. Entonces, aquí, volviendo pues al punto anterior, evidentemente siendo humanos, siendo empáticos, siendo solidarios, sí, es donde podemos llegar a entender que no es la forma, es el fondo de nuestro acompañamiento, de nuestro andar en esta vida y entender que como seres humanos sí necesitamos todos de todos, independientemente a cómo haya sido, de la forma que sucedió, en el momento que sucedió el deceso, es estar ahí, y es estar ahí con ese oído y ese hombro que como ser humano puedo estar necesitando de todas las personas o de las personas que realmente me quieran acompañar. Bueno, la verdad es que es impresionante la cantidad también de personas que en estos momentos siguen aquí conectadas. Por aquí tenemos a alguien de México, Paternina Salcedo Semar, vamos a saludarlo. Excelente oportunidad para compartir con mis pacientes y familiares esta valiosa información que de verdad ha sido muy útil para muchos amigos, familiares y personalmente les felicito por su profesionalismo y pedagogía utilizada desde México con cariño, José María Puentes Peralta. ¿Alguno de ustedes los conoce, doctora? No, pero sería un placer conocerlo. Bueno, Sí, de muchísimas verdad gracias. De Y hecho, la verdad es que estamos conectados, nos están viendo lejos, oyeron. Eso es importantísimo. y México, a nivel de Latinoamérica, México es el país que más trabaja la parte de duelo. Ellos tienen cantidad de unidades de duelo en todo el país. Ellos lo viven de una forma diferente porque tienen creencias diferentes, pero México, a nivel de Latinoamérica, apunta en el tema de duelo. Bueno, por aquí también tenemos a Tatiana Olea, una compañera en la parte la parte psicosocial, una mujer que trabaja desde el municipio de Buenavista. Excelente, estos espacios de salud mental son necesarios. Bueno, y A ella vamos a sí la hacer, conozco. sí, A ella sí la la doctora conozco. Laura también, ¿no? Hace un gran trabajo social en su municipio. Excelente su trabajo también por allá. Bueno, para el cuidador, la persona que está cuidando a la persona que tiene duelo, cómo podría esa persona captar los síntomas cuando esta persona empieza a caer en esa parte depresiva y de estrés por causa de un duelo? Bueno, hay varias características que apuntan a que una persona está dejándose, digamos que arrastrar, ¿verdad? Por el estado, por una fase, por circunstancias. Cuando una persona entra en duelo, hay cosas que, digamos, son normales dentro de una persona que entra en duelo y es que pierde motivación por muchas cosas, entre ellas por comer, por dormir, por bañarse, o sea, la higiene personal tiende en ese momento a ser digamos, algo que es fácil de detectar. La persona cuando está en duelo se abandona un poco de la higiene personal. Da lo mismo levantarme y estar todo el día en pijama en casa, no me provoca peinarme, la comida no me sabe o aunque me sepa no la como. El llanto yo les decía que es bueno, el llanto es terapéutico, el llanto es salud mental, pero cuando el llanto no tiene descanso hay que prestarle atención. Cuando lloro desde que me levanto, cuando lloro al comer, cuando lloro en este momento, entonces ya yo le presto atención al llanto, ¿verdad? Cuando han pasado 2 meses y todavía yo no me atrevo a ver una foto porque eso me impacta, entonces, digamos, está dentro del proceso normal, pero cuando ya eso se vuelve repetitivo, por ejemplo, ya pasó 1, 2, 3 días sin bañarme, no, ¿qué está pasando aquí? Báñate, no, me da lo mismo. O sea, la gente como que la vida no me importa, que se acabe el mundo, o sea, ya la gente toma como un sinsabor de las cosas. Y cuando ya el trastorno del sueño también es avanzado, porque está bien que yo la primera noche
hasta las 9 de la noche yo todavía tenga un trastorno del sueño, pero que al mes yo todavía no puedo dormir. Ojo, aquí está pasando algo, ¿verdad? Y con los niños también hay que tener cuidado porque los niños mandan señales. Estar solo, estar aislado, no querer hablar de la persona. Y es que a veces nosotros mismos también metemos a los niños en eso. A veces nosotros hacemos que el niño viva en doble duelo o doble pérdida. Una es que perdió a su ser querido y otra es que ese ser querido no se vuelve a nombrar en la casa. Entonces el niño, o sea, además de que perdí a mi abuelo es innombrable, ¿verdad? O a veces el niño, él mismo decide no querer hablar, entonces sí debemos hablar. Al niño nunca lo debemos forzar, pero sí debemos invitarlo, motivarlo a tomar el tema. Entonces, cuando la persona ve, porque digamos, la pérdida es una pérdida para todos, murió la mamá, no todo el mundo vive el duelo de la misma manera, cada quien lo lleva a su ritmo. Pero cuando ya han pasado, digamos, 2 meses y ya todos están sobreponiéndose, ya pasaron la aceptación y todavía hay una persona, uno de los hermanos, que está enfrascado en la negación, entonces ahí debemos prestar atención porque a esa fecha todavía está encerrado en la negación después de 2 meses. Puede haber mucho apego, ahí pueden hacer consultas. Ya el psicólogo le dirá, hombre, sí, vamos a hacer un proceso terapéutico o esto está dentro de lo normal. Son como las señales sobre todo eso. ¿Hay una cita médica? No voy a la cita médica. Tomo medicamentos, pero no me estoy tomando los medicamentos. Entonces, todas esas señales que dan nos lleva a decir, bueno, esta persona va a tener un duelo complicado, necesita ayuda, vamos a tomar acciones. Doctora Laura, ¿qué tiene para agregar? Ya casi estamos en la recta final de Tu Psiquiatra en Casa. Claro, y además de esto, considero que cada persona, teniendo en cuenta, valga la redundancia, su personalidad, va mostrando también sus habilidades de afrontamiento, ¿verdad? Y en medio del proceso de duelo y de las etapas como tal, también uno va dándose cuenta y la familia, lógicamente, cuáles son esas habilidades de afrontamiento con las que cuentan las personas, ¿sí? Para poder avanzar en ese proceso. Entonces podemos mirar que pueden haber ciertas personas que se les dificulta ciertas etapas porque sus habilidades de afrontamiento les permite poder avanzar en otras. ¿Sí? Entonces, ahí se hace muy importante poder tener en cuenta todos estos aspectos de los cuales la doctora Nadie nos está hablando, porque evidentemente el sueño, la pérdida de interés frente a las actividades que se hacían, el rompimiento de rutinas, ese desánimo, esa anedonia emocional aparece y muchas veces aparece como síntomas aislados dentro del proceso que puede ser normal, pero que en la medida que se vayan instaurando esos síntomas es lo que nos va dando cuenta de que sí hay ya unos visos o unas reacciones emocionales que pueden estar dando cuenta de un duelo complicado, que es la antesala a un duelo patológico. Bueno, por aquí tengo unas preguntas. Sí, doctora, sigue, por favor. Qué pena, en lo que hablábamos ahorita, cuando preguntabas del cuidador, ¿verdad? A veces nos enfocamos en la persona que está llorando, en la persona que sufre, en la persona que está deprimida. Ojo que también hay que prestarle mucha atención a la persona que no llora, a la persona que se tomó todo como tranquilamente, la que estuvo al frente del servicio funerario, porque a veces tendemos a aplazar el duelo, ¿verdad? Entonces, yo ahora mismo no puedo elaborar el duelo porque murió mi mamá, porque yo tengo que estar pendiente de mi papá que está enfermo, porque los niños, porque esto, entonces aplazo el duelo. Y ese en algún momento va a salir a flote y va a ser peor. Cuando el duelo lo aplazamos, en el momento que nos toque vivirlo, va a ser peor. A veces aplazamos el duelo del esposo, de la madre, del padre, pero se me murió el gato y me morí. Me morí con el gato, no lo superé, porque tengo un montón de duelos aplazados que en algún momento, con algo mínimo, va a aflorar y eso sí me va a llevar a consecuencias de depresión y de muchas otras características que puede tener un duelo complicado. Bueno, doctora Laura, para usted esta pregunta se la voy a hacer. Por aquí me pregunta una
Ciberoyente David Carmelita, tengo trastornos del sueño y mi ser querido falleció hace 3 años. ¿Qué me recomienda? Pues frente a esto, por eso le preguntaba también a la doctora Nadis, porque entendemos que como mediadores del duelo también están la espiritualidad, también está el fortalecimiento de la red de apoyo. Sí, evidentemente cuando el sueño está desincronizado, sea porque duermas más de lo que por tu rutina debes dormir, o sea que duermas menos, insomnio, hipersomnia, claramente eso es una señal importante que emocionalmente algo está sucediendo. Y si eso nuestra oyente lo asocia, ¿sí?, a un duelo o a una pérdida en su vida, pues claramente aquí lo importante es buscar ayuda profesional, sí, que de alguna manera le permita a ella poder trabajar y poder afrontar este proceso que de alguna forma su cuerpo le está manifestando con esta señal de alarma como es este trastorno del sueño, pues que no conocemos realmente cuál es, ¿cierto? Puede ser una hipersomnia, puede ser un insomnio, o puede ser terrores nocturnos, pueden ser pesadillas, qué sé yo. Pero aquí lo importante es poder buscar una ayuda profesional para esto, más allá de la medicación, porque hay ayudas terapéuticas o psicoterapéuticas que facilitan la regulación del sueño, mirar también la red de apoyo y mirar y reconocer desde ahí con qué recursos contamos para poder fortalecer esta red de apoyo, ¿sí? Y cómo está también desde este panorama de la red de apoyo este proceso de duelo y lógicamente, bueno, y también poder fortalecer la espiritualidad desde cualquier tipo de concepción que facilite en este proceso y entender, ¿sí?, y entender en qué etapa desde lo terapéutico está el proceso de duelo. ¿Cierto? Porque muchas veces las personas llegan a consulta y pueden manifestar es que, por ejemplo, esto claramente puede ser un motivo de consulta, pero debemos identificar en qué etapa del duelo está porque de ahí dependen las recomendaciones, ¿sí? Pero aquí lo importante es poder hablar, es poder soltar, es poder desahogar, es poder exteriorizar y mirar también qué simbolismos y qué rituales se pueden realizar dentro del proceso de duelo para poder avanzar en él si encontramos que hay una relación directa entre el sueño y el fallecimiento de este ser querido. Efectivamente, así es. Doctora Nadis. No, así es. Ella dice, mi ser querido falleció hace 3 años. ¿Qué me recomienda? O sea, recomendarle en este momento es buscar ayuda psicológica, un acompañamiento psicológico. A veces nos encontramos con algo. Hay personas que nos consultan por un caso de duelo, pero cuando ya entramos en terapia, resulta que no es el duelo el que está afectando. O personas que consultan por otro motivo y cuando entramos en terapia, lo que pasa es que la persona tiene un duelo que no elaboró o tiene el duelo no de la pérdida de alguien que murió, sino de un abandono, ¿verdad? Que eso también es un duelo. El papá que se fue cuando era niño y lo dejó y vivió con la ausencia de su padre. Entonces, decirle en este momento a ella lo que está presentando y más con el tiempo que lleva a su ser querido de fallecido, lo recomendable es eso, buscar ayuda psicológica y entrar a terapia. Ya en la terapia pues se define qué es lo que la persona le está ocasionando el insomnio. Bueno, doctora Nadis, por favor, regáleme su número telefónico para montarlo aquí en el programa cuando la persona usted está atendiendo, ¿cierto? ¿Virtualmente Sí, o físicamente, doctora? Presencial, pero hay personas que no se han querido acoplar a lo virtual. Tenemos ¿Me las podría medidas de seguridad regalar su número? Eso, sí, doctora. virtual. 310-533-8221. Bueno, listo, ya lo van a montar. Vamos a repetirlo, doctora, para montarlo aquí en la fanpage. ¿Cómo es el número, por favor? 310 310 533 533 8221. 8221. El suyo, doctora Laura. Bueno, mi Doctora número Laura. es el 301 301 572 7344.
¿Cómo? Repítamelo, por favor. 301-578-7344. Ajá. 7344. Bueno, la verdad es que gracias por habernos acompañado. El trabajo que ustedes están haciendo en esa parte psicosocial de ayudar a las comunidades es impresionante. Doctora Nadis, la invitamos a ser parte de este proyecto también, a que nos acompañe. Nosotros tenemos un programa también por Seno Radio. Hoy estamos estrenando la plataforma nuestra, el streamer nuestro. Me imagino que se está escuchando bien, ¿no? ¿Cómo lo escuchan ustedes allá? Sí, Bueno, muchísimas personas se han conectado y la verdad es que nos han hecho preguntas, han interactuado con nosotros y la verdad es que nosotros poder seguir llevando un mensaje de fraternidad, de psicosocial a todas esas comunidades que lo necesitan. Doctora Laura, unas palabras de despedida. Bueno, doctora Nadis, primero que todo, pues agradecerle por nuevamente haber tenido este espacio o haber sacado de su tiempo para este espacio. Considero que realmente sus conocimientos y su aporte es muy valioso y más en estos momentos, sí, que evidentemente le muestra que la especialidad que tiene pues realmente la hace más necesaria y ser más participativa pues en estos momentos. Invitamos pues a la comunidad que siempre ha estado con nosotros que se mantenga ahí, sí, que nos consideren como parte de ellos y en todo lo que desde nuestros conocimientos y nuestra experiencia pues podamos hacer. Claramente vamos a estar dispuestos a hacerlo. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitarlos por este espacio que en su momento es apropiado para la comunidad que está necesitando. Yo creo que a gritos que hagamos con ellos empatía y que seamos solidarios y que podamos entender el dolor del otro. Bueno, la verdad es que yo antes de irme, doctora Laura Nadis, yo quiero comentarte, Nadis de Planeta Rica, nos criamos en el mismo barrio, a 3 cuadras, ahí subiendo el Miraflores. Yo vivía en la Castellana y la verdad es que es un placer inmenso volverla a ver, escuchar esos conocimientos adquiridos y poderlos plasmar y brindarlos a esa comunidad que tanto lo necesita. Y la verdad es que te vamos a invitar. De pronto no estamos haciendo esas brigadas de salud mental hoy por la situación del confinamiento de la pandemia, pero sí estamos trabajando desde la fundación en los trabajos psicosociales, ayudando a esa comunidad 24/7, del cual la doctora Laura y un equipo interdisciplinario de profesionales hacen parte. Y la verdad es que nos gustaría que también hicieras parte de este grupo. Con mucho gusto, yo encantada en trabajar con ustedes. Me encanta el trabajo social, así que claro que sí, cuenten con eso. Bueno, mi compañera de set, Laura Martínez, impecable como siempre, bella como siempre, que Dios las bendiga. A todas estas personas que en estos momentos estuvieron conectados aquí, que Dios los bendiga, que pasen una feliz noche y darle las gracias al control técnico, ¿oyeron? Porque el control técnico aquí es fundamental para poder tener un buen sonido, una buena señal hacia el mundo, como es la Magíster Claudia Vidal. Gracias al mundo, gracias a Colombia, gracias a Córdoba, por quedarse aquí un rato. Doctora Nadis, doctora Laura, gracias por regalarnos este tiempo y regalárselo a la comunidad, porque muchísimas personas estuvieron conectados con nosotros y sé que esto se va a multiplicar para llegar a muchísima más población. Que Dios las bendiga y que pasen una feliz noche. Chao. Con mucho gusto, chao. Hasta luego. Chao, Laura. Chao.